¿Qué pasaría si la verdad fuera que eres más grande de lo que piensas? Más poderoso de lo que sabes, eres el creador de tu vida. Autor y pionero en ciencias emergentes y espiritualidad, experto en ayudar a desmitificar lo místico. Démosle un aplauso más al Dr. Joe Dispenza. Pero hay otra manera de crear donde no tienes que hacer tanto. Son leyes que trascienden las leyes típicas de Newton. Sentir la emoción del futuro antes de que suceda todos los días. Es como si llegara a ti. Y entonces caes en esa zona, caes en ese flujo. Y el sentir tu victimización. Y es cuando ya no perteneces a tu pasado. Es cuando perteneces a tu futuro. ¿Por qué crees que tantas personas carecen de la energía para crear la visión, el sueño que desean? Es algo que les falta. Es algo a lo que no tienen acceso. O les falta esa energía que sana y atrae sus sueños. Creo que vivimos en una incredulidad crónica. ¿Qué pasaría si la verdad fuera que eres más grande de lo que piensas, más poderoso de lo que sabes, más ilimitado de lo que podrías soñar? Si esa fuera la verdad, que eres el creador de tu vida, tienes que empezar. Si crees que eso es la verdad, entonces tienes que creer en ti mismo. Y tu creencia en ti mismo debe ganarse. Debe ganarse. Y la única forma en que podemos creer en un futuro es cuando sentimos la emoción asociada con él. Porque si sientes la emoción asociada, tu cuerpo es tu mente inconsciente. Es tan objetivo que no conoce la diferencia entre la experiencia de la vida real, que está creando esa emoción, y la emoción que estás creando solo con el pensamiento. Así que estás dándole a tu cuerpo un adelanto emocional del futuro. Y cuanto más fuerte sea la emoción que sientas, más recordarás ese futuro. Y estás literalmente modelando el circuito para que creas más en él. Así que, si caemos en el hábito de ser víctimas de nuestra vida, y decimos que alguna persona, alguna circunstancia o alguna condición me está haciendo sentir y pensar de esta manera, en el momento en que nos enojamos, nos frustramos, sentimos culpa, o nos sentimos indignos, o asustados, o ansiosos, ya no podemos creer en ese futuro. Esas emociones están asociadas con recuerdos del pasado, y nos hacen comportarnos como si estuviéramos en nuestro pasado, tomar decisiones que son iguales a nuestro pasado, y creer en nuestro pasado. Más personas creen en su pasado que en su futuro. Y es mucho más fácil. Es más fácil olvidar tu visión del futuro que recordarla. Entonces, si esa es la verdad, si entendieras que esta emoción que estás sintiendo es realmente una emoción creativa. El problema es que nos volvemos adictos a esas emociones que nos mantienen conectados al pasado. Y hay una historia que acompaña a ese pasado. Y tantas personas creen en esa historia. ¿Y por qué no creer en una historia diferente? Y usualmente se necesita una crisis, trauma, enfermedad, diagnóstico o pérdida para que las personas finalmente decidan cambiar. Pero esa predisposición, que ocurre de manera tan fluida cuando sentimos las emociones de nuestro pasado, nos lleva a pensar de la misma manera, a actuar de la misma manera y sentir de la misma manera. Y cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes se llama tu personalidad. Y tu personalidad crea tu realidad personal. Eso es todo. Así que la personalidad presente que está aquí hoy llamada tú, ha creado la realidad personal presente llamada tu vida. Esa es la verdad. Así que si quisieras crear una nueva realidad personal, tendrías que cambiar tu personalidad. Y el primer paso en eso es volverte consciente de tus pensamientos inconscientes. Esos pensamientos que dicen, no puedo, nunca cambiaré. La culpa de mi ex. Es uno, lo que sea. O por 10. O si realmente quisieras ser una persona feliz, tendrías que dejar de quejarte. Tendrías que dejar de culpar y permitir que tu entorno controle cómo te sientes y piensas. Y si realmente quisieras convertirte en una nueva personalidad, tendrías que decidir que la emoción de carencia no puede permanecer en una persona abundante.
Aquí es donde la teoría se pone a prueba ahora. Porque ¿cómo podrías creer en un futuro que todavía no has visto? Y el producto final de una experiencia en la realidad tridimensional se llama emoción. Y así, la mayoría de las personas esperan su riqueza para sentirse abundantes. Esperan su nueva relación para sentir amor. Esperan su éxito para sentir empoderamiento. Esperan su sanación para sentir plenitud o gratitud. Ese es el viejo modelo de realidad. Entonces tienes que cambiar esa emoción de tu pasado y esa historia debe irse con ella. Y cuando superas tus emociones, dominas tus creaciones. Y eso libera el cuerpo del pasado. Entonces, la persona que quiere volverse rica, ellos tienen una riqueza de romance. Romántico. Tienen que romantizarlo y tienes que empezar a pensar cómo lo haría una persona rica. ¿Cómo actuaría una persona rica? ¿Cómo se sentiría una persona rica? Y tendrías que convertirte en esa personalidad. Y esa personalidad realmente debería comenzar a crear algún cambio en tu realidad personal. Las sincronicidades no son solo lugares de estacionamiento, no esas cosas, sino las cosas más grandes que harían que tus creencias se expandieran. De modo que cuando veas la sincronicidad, de repente digas, «Oh, Dios mío, yo creé eso». ¿Es posible que realmente haya creado eso? Ahora empiezas a creer más que eres el creador de tu realidad en lugar de la víctima de tu realidad. Y esa es la verdad. Y no puedes experimentar esa verdad a menos que entres en el reino de Dios. Para llegar a esa riqueza, tienes que tomar una decisión muy clara, que esa persona que quiere la riqueza y que carece de ella, tendrá que hacer muchos cambios para finalmente alcanzar ese objetivo o visión de su riqueza. No puedes crear una nueva realidad personal con la misma personalidad. Tienes que convertirte en alguien más. Tienes que renunciar a algún aspecto de esos pensamientos, comportamientos y emociones inconscientes que están programados porque los hacemos tanto y pensamos de esa manera. Y esa es la parte difícil. Haz el trabajo. Quiero ser muy claro. No hacen las meditaciones para sanar. Ellos hacen las meditaciones para cambiar. Y entiendo que mi vida cambiará. Ese es el experimento en el que están involucrados. Entonces, esta energía, este sentimiento que tienes, la pregunta fundamental es, cuando te vayas de este lugar, ¿puedes llevarlo contigo todos los días? ¿Podrías recordar este sentimiento y evocarlo por tu cuenta? Ahora te estás convirtiendo en el creador de tu vida porque creerás más en ese futuro y menos en tu pasado. Y entonces, volverás a lo de siempre como todos hacemos. Pero ¿cuántas veces tienes que olvidar? Hasta que dejes de olvidar y comiences a recordar. Eso se llama el momento de cambio. Y es atraparte a ti mismo de regresar, sin darte cuenta, a esa vieja personalidad que ha sido programada para que seamos víctimas. Si le dices a alguien por qué estás tan infeliz, por qué estás tan enojado, por qué estás tan furioso, es esa persona, es esa circunstancia la que me está haciendo sentir de esta manera y pensar en esta forma. Bueno, eso es un programa inconsciente. Una persona está diciendo que alguien en su mundo exterior o alguna condición está controlando sus sentimientos, controlando sus pensamientos. Cualquier cosa que nos controle, somos víctimas de ello. Y eso tiene que cambiar. Y superar la victimización vale más que toda la riqueza del mundo. Porque eso es exactamente lo que crea la riqueza. Eso es exactamente lo que crea la salud. Es el proceso de superación. Ese es el proceso de transformación y así es como llegas a esa visión. Y esta energía es la energía que te lleva allí y debes ser capaz de elevarla por ti mismo. Eso significa que tienes que salir de tu estado de reposo. Y al salir de tu estado de reposo, no permitir o esperar que alguien o algo lo haga por ti, pero hacerlo por tu cuenta, ¡wow! Hay soberanía y hay empoderamiento en eso. Así es como cualquier persona llega a su sueño. Simplemente no dejan que su energía caiga. Y si lo hacen, vuelven a ese estado y ganan la confianza en sí mismos. Me gusta hacerme preguntas un poco peculiares, pero creo que a algunas personas les gustan. Primero, ¿cuáles son
las emociones de carencia para que las personas puedan hacer una distinción y decir, no pienso en la carencia, no estoy en carencia, pero tal vez sí lo estén basados en ciertas emociones. Entonces, ¿cuáles son las emociones que nos hacen sentir en nuestros cuerpos carencia en lugar de abundancia? ¿Cuánto de aquellas carencias emocionales podemos tener a diario y aún así ser abundantes? Buena pregunta. ¿Podemos realmente permitirnos estar en un estado de frustración? Quiero decir, ¿es un 50% de victimización y estamos esforzándonos por ser buenos? ¿Estamos enojados el 20% del tiempo? ¿Cuánto margen de maniobra podemos darnos gracia y aún así todavía voy a poder alcanzar mi sueño? Sigue habiendo abundancia. Sí, te entiendo. Pero creamos a partir de la falta. Creamos basándonos en la separación. Ves el coche deportivo, ves el armario, ves la escena, ves las vacaciones y ves esa experiencia que deseas. Tu cerebro naturalmente piensa, oh Dios, sería maravilloso estar en esa realidad, estar en ese futuro, basado en la carencia de no tenerlo. En el plano de dualidad y separación, esa carencia nos lleva a soñar con tenerlo. Entonces, lo natural es soñar con una nueva posibilidad, basándote en tu comprensión de que aún no tienes esa experiencia. Entonces, ahora esa visión de ese futuro, el cerebro la crea naturalmente. Para la persona apasionada, esa visión donde están viendo ese futuro, ellos se ponen a sí mismos en ese futuro. Y cuando hacen eso, sienten la emoción de ese futuro. Y realmente lo están haciendo solo con el pensamiento. Así que una vez que sienten la emoción de ese futuro, pueden creer en ese futuro porque lo han sentido. Interesante. ¿Verdad? Y te dirán que no hay nadie, ni nada, ni ninguna circunstancia. Sé que podría crear eso. Y todos ustedes lo han hecho. Todos en esta sala han hecho algo grandioso. Y mantuviste esa visión viva en tu mente. Y lograste que tus comportamientos coincidieran con tus intenciones. Hiciste que tus acciones fueran igual a tus pensamientos. Lograste que tu mente y cuerpo trabajaran juntos. Dejaste de tener ciertos pensamientos como, no puedo, es demasiado difícil, no tengo ganas, nunca cambiaré. Tuviste que tomar elecciones diferentes. Y la parte más difícil del cambio es no tomar las mismas decisiones del día anterior. Y eso significa que te vas a sentir incómodo. Dejaste de hacer las mismas cosas, los mismos hábitos, estar sentado en el sofá, lo que fuera. No tenías tiempo para quejarte. Eso es mantenerte alejado de las experiencias con ciertas personas en ciertas circunstancias. Ya no quieres vivir eso, y tienes que superar realmente tus sentimientos emocionales y hacerlo de todos modos. Y lo hacemos todo el tiempo. Y luego empiezas a actuar y de repente las sincronicidades comienzan a ocurrir. Todos han experimentado esto. Y lo siguiente que sabes es que sucede la experiencia y sientes la emoción de esa experiencia. Y eso elimina la carencia o separación de no tenerlo. Entonces la emoción es el producto final de la experiencia en la realidad tridimensional. ¿Lo dices otra vez? La emoción es El producto final de la experiencia es la recompensa. La recompensa de la experiencia, teniendo la experiencia, es la emoción que es la consecuencia de la experiencia. Y esa emoción es toda la información sensorial que estás percibiendo. Todo lo que estás viendo, oyendo, oliendo, saboreando y sintiendo. Toda esa información regresa a tu cerebro en junglas de neuronas o se organiza en redes. Y cuando se conectan, otra parte del cerebro llamada el cerebro químico. El cerebro límbico, el cerebro emocional, comienza a producir químicos que generan esa emoción. Y esa emoción entonces elimina la carencia. Y ahora dices, yo creé eso. Y entonces pasas al siguiente. Ahora puedes volverte realmente bueno en esto. Puedes estudiar, recibir educación, recibir entrenamiento, aprender de tus errores, adquirir disciplina y acumular más cosas. Puedes mejorar en eso. Pero hay otra manera de crear en la que no tienes que hacer tanto. Y esas son leyes que trascienden las típicas leyes newtonianas. ¿Y qué pasaría si sintieras la emoción del futuro antes de que sucediera todos los días? Recuerda ese sentimiento, y ese sentimiento era para tu corazón, para enamorarte de tu vida,
Para enamorarte de tu visión, tendrías que despertar ese corazón. Si pudieras hacer eso y unirlo con la visión de tu futuro, te prometo que será más fácil tomar decisiones para avanzar hacia ese futuro. Te aseguro que creerás en ello y harás cosas para avanzar hacia ese futuro, y entrarás directamente en él. Así que entonces, si no sucede cuando queremos que suceda, ¿sabes a lo que me refiero? Como cuando la gente me detiene y me dice, bueno, he estado creando mi realidad durante 3 días, y no ha pasado nada. Y les digo, no eres tan bueno. Mira, no sé qué más decirte. No eres tan bueno. O dirán, ¿por qué no estoy viviendo en Mallorca con mis 2 perros y mi amante? Bueno, porque la persona que vive en Mallorca no se parece en nada a ti. Así no es como se ve la persona. Entonces, cuando no sucede, la falta se hace mayor. Y porque la carencia es separación. Y la separación se basa en el tiempo. Cuando imaginas esa visión de tu futuro, estás poniendo tu atención en una realidad futura. Tienes un punto de conciencia que es tu futuro. Y estás tomando la decisión desde ese punto de conciencia de que es hacia allí donde quieres ir. Y la distancia entre esos dos se llama tiempo. Así que el tiempo se basa en la carencia o separación. Y no sucede. Empezamos a sentir más carencia y más separación. Así que empezamos a forzar resultados. Así que nos esforzamos más. Esfuérzate más. Manipulamos, competimos, peleamos. Porque intentar es lo que haces cuando careces de algo. Y así, la persona vive en separación toda su vida, esperando que ocurra el evento que quite la sensación de no tenerlo. Y podría ser toda su vida. Y eso se convierte en un programa. Entonces les preguntas, ¿por qué eres así? Bueno, porque la vida no me está funcionando. Esa es la creencia que tienen. Y tendrán toda una historia que los acompaña. Entonces, si pudieras enamorarte de tu futuro, y el corazón produce una firma magnética muy fuerte, y logras que tu cerebro sea coherente y funcione muy bien, esa intención que tienes emite una señal en el campo. Y hemos medido esto. Si pudieras comenzar a experimentar cambiando tu energía, ¿podría eso cambiar mi vida? Ese es el experimento. Solo tengo curiosidad. Si empezaras a hacerlo, ¿podrías realmente acortar la distancia entre el pensamiento de lo que deseas y la experiencia de tenerlo? Y de repente ya no vas a ningún lado para hacerlo. Es como si viniera hacia ti. Ahora, si experimentas de esa manera y luego tienes éxito y empiezas a ver las sincronicidades, te garantizo que lo seguirás haciendo. Sí, te garantizo que no será como, oh Dios, tengo que enamorarme de mi futuro ahora. No va a ser así. Vas a decir, wow, como que está sucediendo. Lo que sea que eso sea, no sé qué es. Pero estás cambiando tu energía. Y para convertirte en creador de tu vida y realmente practicarlo, si estás sintiendo la emoción de tu futuro, no puedes buscarlo. ¿Cómo podrías buscarlo si sientes que ya ocurrió? Y no podemos atraer nada a nuestra vida de lo que nos sentimos separados. Y eso significa que debes mantener ese estado modificado de mente y cuerpo para mantener viva tu visión. Y si lo haces, el experimento debería ser, oye, estoy haciendo esto para experimentar. ¿Es la verdad? Lo estoy haciendo por la verdad, para tomar la creencia y realmente comportarme de esa manera, para, en última instancia, convertirme en el creador de mi vida. Y así te sumerges en esa zona, te adentras en ese flujo. Y ahora vas a querer sentir esa sensación más que sentir tu victimización. Y es entonces cuando ya no perteneces a tu pasado. Es cuando perteneces a tu futuro. ¿Cuán enfadados podemos estar cada día? Ah, sí, todavía no hemos llegado a eso. Y aún ser abundante. ¿Cuánto podemos caer de la gracia? Sí, la abundancia es solo una experiencia dentro del número infinito de experiencias que creo que podríamos tener como creadores. Y las personas simplemente olvidan todas las cosas maravillosas que hicieron o en las que se convirtieron cuando crearon esa abundancia y se desmayaron. ¿Por qué olvidamos lo que hemos creado en el pasado? Todas las cosas que hemos logrado. ¿Por qué es tan fácil olvidar? Hombre,
Está bien, déjame responder esta pregunta. Pero me preguntaba sobre cómo estar enojado. Explícalo al final. Sí, sí, sí. ¿Podrías estar enojado y ser una persona abundante? Puede ser. Claro que sí. ¿Todo el día enojado? ¿Todo el día enojado? Sí, sí, puedes hacer eso si quieres. Y puedes estar infeliz toda tu vida. Sí. Y he estado con multimillonarios. He estado con ellos. ¿Y sabes lo que me dicen? Lo han dicho más de una vez. Somos miserables. Estamos en agonía. ¿Sabes por qué? Porque no pueden estar lo suficientemente presentes para disfrutar de una puesta de sol aunque estén en un yate. No pueden estar lo suficientemente presentes para disfrutar de una buena comida. Simplemente no pueden estar presentes con sus familias. No pueden estar presentes. Y así esa no es la vida que quieres. Lo que quieres es que la gente abundante quiera ser libre. Sí, eso es lo que realmente quieren. Si tu modelo de abundancia es que tienes mucho más de lo que necesitas, ¿qué la regalarías? Eso sería una persona abundante, ¿sí o no? Sí. Y así tu experiencia de abundancia en el experimento llamado vida puede ser mucho más que ser una persona abundante y enojada, ¿sí o no? Sí. Así que desarrollas esa habilidad de abundancia, pero hay ciertas habilidades, hábitos, elecciones y carácter que creas y llevas contigo. Llevas eso contigo al próximo sueño. Si no estás definido por una visión de tu futuro, entonces estás a merced de los recuerdos de tu pasado y serás predecible en tu vida. Y es mucho más fácil olvidar esa visión que recordarla. Eso significa que tienes que tomarte tiempo para recordarla. Tienes que hacer tiempo para decidir quién ya no vas a ser. Y tienes que hacer tiempo para quién vas a ser. Y así el experimento puede continuar. Y deberías enfrentar la adversidad. Deberías enfrentar la adversidad en medio del cambio. No debería ser fácil. Debería ganarse. Debe ganarse. No lo son. Porque eso significa que has dedicado tu tiempo. Y significa que sí, así es como se crea la grandeza cuando te presentas para crear aun cuando no tienes ganas. Cuando te sientas contigo mismo y no permites que tu mente vaya al pasado y a todos los problemas y cosas, e instruyes a tu mente que vaya a esa visión del futuro, eso es una victoria. Vamos. Ese es el proceso de superación. Descubrimos que cuando estás solo y pasas el punto donde normalmente te detendrías por tu incredulidad, vas más allá de ese punto. Es cuando el cerebro cambia más, cuando estás entrando en lo desconocido. ¿Cómo es ese momento para personas? ¿Qué es eso? Ese momento parece que quiero renunciar. Ese momento parece que quiero rendirme. Eso es el final de su creencia emocional. Pero si te presentas para ser un creador a pesar de esas voces, a pesar de la mala gestión de tu atención y energía, y de no tener suficiente tiempo, o de sentir que algo sucedió en tu día y te hizo no querer crear, los días que te presentas de todos modos, y recuerdas eso, esa es la fe en tu futuro. Y esa es tu pasión, ganarás ese futuro, y ese es el proceso de superación que te permite convertirte en cualquier cosa, abundante o saludable, o lo que sea que la gente desee. ¿Qué garantizará que no logremos nuestros sueños futuros? Creo que la gente se acostumbra a no creer en sí misma. Pienso que es un hábito porque escuchan esas voces. Permanecen sentados y no logran calmar sus emociones. Y se levantan de su trabajo interior creyendo menos en su futuro, en lugar de más en su futuro. Y las personas que realmente se sientan y dicen, no me voy a levantar hasta que recuerde mi futuro y me convierta en esa persona hoy. La persona que hace eso se levanta de esa manera, cree más en su futuro. Así que tienen que superar algún aspecto de sí mismos para lograrlo, y no se necesita mucho. No se necesita mucho.
excepto para el materialista que está esperando a que su vida cambie para sentir alegría. Te estás perdiendo mucho de la vida. ¿Por qué no querrías enseñarle a tu cuerpo emocionalmente cómo se siente la alegría para que puedas sentirte así? Nadie te va a hacer sentir de esa manera. Tú deberías hacerte feliz. Imagínalo. Y te juro, la gente en tu vida se preguntará qué medicamento estás tomando. Solo porque no te estás presentando. Es el recuerdo que tienen de ti. Repite esa parte una vez más. Por favor. Apareciendo como el recuerdo que tienen de ti. Nada es diferente como, ¿te estás poniendo feliz sin mí? ¿Qué? Entonces, no vemos la realidad como es. Vemos la realidad como somos. Esa es realmente la verdad. Así que tienes que analizar qué pensamientos quieres activar y conectar en tu cerebro. Y una creencia es solo un pensamiento que sigues pensando una y otra vez. Y sigues con intención y con atención. Sigues instalando el circuito para recordar pensar de esa manera. Juro que tu biología será mapeada como un pensamiento. Esa sería la nueva voz en tu cabeza que dice que puedes. ¿Pero no nos vienen así nomás los pensamientos? No simplemente, he estado escuchando la misma historia negativa una y otra vez. No puedo cambiar eso, ¿verdad? ¿Cuándo? Si no ahora, ¿cuándo? 50% de esa historia, según la investigación sobre la memoria, 50% de ella ni siquiera es la verdad. Una persona está reviviendo una vida miserable que nunca tuvo. ¡Wow! Los tres de nosotros. Lo hemos imaginado. Hemos creado una imaginación. Todo para reafirmar. Su adicción a esa emoción conectada a la creencia de que no pueden cambiar. En realidad es a lo que están comprometidos. Entonces, se necesita una enorme cantidad de energía, una enorme cantidad de conciencia para cambiar. Y es un proceso continuo. Dijiste algo que sonaba loco. Dijiste que hay algo que no sé. ¿Una cosa? Dijiste algo. No sé si la gente lo captó. Dijiste, recuerda el futuro. Dijiste, empieza a recordar el futuro. Pero, ¿no puedes recordar solo el pasado? ¿Cómo recuerdas algo que no ha sucedido? Cuanto más fuerte es la emoción que sentimos, a algunos problemas, alguna condición en nuestra vida o alguna experiencia. Cuanto más alterados nos sentimos por dentro, más cambios tenemos dentro de nosotros, más atrae la atención del cerebro. Y el cerebro congela un cuadro o una serie de cuadros, y eso se llama memoria. Y cuanto más fuerte es la emoción, más recordamos dónde estábamos el 11 de septiembre. Recuerdas todas esas cosas en tu vida que tenían un alto cociente emocional. Entonces, el trauma, la traición, el incidente o problema, lo que sea, tiene una emoción fuerte que nos hace seguir recordándolo. La persona que está revisando el trauma en su mente está produciendo la misma química para su cuerpo. Al revivir la memoria, siente la misma emoción de ese evento. Y es ese pensamiento y ese sentimiento, son esas emociones, ese estímulo, esa respuesta, lo que condiciona al cuerpo para que se convierta en la mente de esa emoción. Ahora el cuerpo está literalmente en el pasado. El trauma ya no está en el cerebro. Ahora el trauma está en el cuerpo. Es como si fuera real. Ahora ha cambiado su estado de ser. Y hay una gran investigación solo para, por ejemplo, decir que el trauma cambia el cerebro y el cuerpo sin lugar a dudas. Entonces, podrías salir de tu estado de reposo y elevar tu energía emocionalmente a un punto que sea mayor que la traición o el trauma. Si pudieras hacerlo muy bien, y sigue practicando el enamorarte de tu futuro, cuanto más fuerte sea la emoción que sientas. Cuanto más recuerdas tu futuro, para el cerebro es exactamente lo mismo. El cerebro está siendo literalmente marcado por esa imagen, y en ese momento no sabe la diferencia entre la experiencia de la vida real y la experiencia que estás teniendo en tu mente.
Sí. Ahora, antes de continuar, esta es una audiencia muy abierta, ¿verdad? La mayoría de las personas te han escuchado decir esto antes. Probablemente hay personas que nunca han oído esto o tal vez es su primera vez aquí y están pensando, esto es muy místico. ¿Cómo sabemos que puedes recordar la sensación futura de un evento que ni siquiera ha sucedido y llevarlo a... ¿Cuál sería la emoción que sentirías si tu futuro sucediera? ¿Cuál sería esa emoción? de tu mayor sueño? Sí, sería una enorme gratitud de estar vivo. Sí, ¿No sería así? Sería como si estuvieras tan... Iba a decir una palabrota, tan agradecido. Estarías increíblemente agradecido por tu vida. sí. Y las redes prosociales se activan, y nos unimos y movemos juntos, y el momento es más rico. Entonces, la firma emocional de la gratitud es que algo maravilloso te acaba de suceder. Sí, O algo maravilloso te está sucediendo en este momento. Así que la gratitud, cuando se siente, es el estado supremo de recibir. gratitud. La firma emocional es recibir. Así que todo lo que tienes que hacer es abrir ese corazón tuyo y enamorarte de tu futuro. ¿Y cómo te sentirías si sucediera? ¿Te sentirías enamorado de la vida? ¿Te sentirías empoderado? ¿Te sentirías ilimitado? ¿Te sentirías más completo practicando sentir esas emociones? Y eso es todo. Y descubrimos que cuando las personas hacen esto realmente bien, en 7 días su biología cambia por completo. Todo cambia. Su cerebro funciona mejor, su corazón funciona mejor. Durante días después del evento, el modo predeterminado en el cerebro que nos hace volver a la antigua personalidad se apaga. Así que nuestros datos muestran su microbioma. Tu microbioma cambia en 7 días sin cambiar tu dieta, tu gluten, tu veganismo o tus probióticos. Cambió sin todo eso en 7 días. Personas que fabrican productos químicos que suprimen. ¿Crecimiento de cáncer? ¿Están fabricando químicos que causan virus, peligrosos? Son imposibles de entrar a la célula. Eso es lo que muestran nuestros datos. Produce opioides endógenos, sustancias químicas que alivian el dolor en el 100% de la población. Produce sustancias químicas que provocan la neurogénesis en las neuronas del cerebro. Causa que la leche materna mejore y cure heridas y cicatrices. La biología de la persona está cambiando. La biología de la persona parece como si estuviera viviendo una vida completamente nueva. Y es entonces cuando regresan a su vida en el mismo entorno, en las mismas circunstancias, pensando de manera diferente, actuando de manera diferente, sintiéndose diferente, independientemente de su mundo exterior. Y el experimento es, mi vida debería cambiar. ¿Por qué más lo haría? ¿Por qué más lo haría yo? ¿Por qué es tan difícil para nosotros? Supongamos que mi vida es bastante buena, pero no es exactamente lo que quiero. ¿Por qué es tan difícil hacer un cambio así en lugar de cuando hay un trauma, una crisis, una ruptura, un incidente cercano a la muerte? ¿Por qué es tan difícil cambiar cuando las cosas están bastante bien? Tengo un buen trabajo. Sí, el matrimonio está bastante bien. Sí, mi salud estoy como 18 kilos con sobrepeso. Está bien. ¿Por qué es difícil decir, vamos a movernos a algo diferente? ¿Por qué es mucho más difícil cambiar cuando las cosas están Porque bien? para la mayoría de las personas se necesita una crisis. Para cambiar tiene que ser tan incómodo que nada haga desaparecer ese sentimiento. Eso es lo que la mayoría de las personas esperan. No tienes que esperar a eso. En realidad podrías decir, quiero que me defina una visión del futuro cada día. Eso es lo que quiero. Pero para la mayoría de las personas, se necesita esa crisis o ese algo donde de repente, quiero ser definido por una visión del futuro cada día. Para la mayoría de las personas se necesita esa crisis o algo que de repente les permita verse a sí mismos por primera vez. Nada hace que ese sentimiento desaparezca y no se sienten como ellos mismos. Pueden darse cuenta. Pueden ver cómo estaban actuando. Pueden notar cómo pasaron sintiéndose toda su vida. Se vuelven conscientes. Entonces, para la mayoría de las personas, se necesita esa persona, esa circunstancia o esa condición para finalmente decidir cambiar. Y la última parte de eso es que la persona que no está cambiando, no está eligiendo. Están cómodos en lo conocido.
Están simplemente cómodos estando en lo conocido. Y lo desconocido es cuando estás en tu mejor momento. Porque hay incertidumbre, hay imprevisibilidad, hay caos. Esa es la energía que tienes que organizar para crear. Y si reaccionas y respondes y haces todo eso, estás atrapado en el caos y estás pensando, actuando, sintiendo igual que el entorno. Tu realidad personal está creando tu personalidad ahora. Tu entorno está controlando la manera en que piensas y sientes. Y como un programa, tenemos que ser capaces de cambiar eso. Lo que me ha ayudado, tal vez tengas una mejor explicación de lo que podría ayudar a desencadenar la energía y el impulso para el cambio cuando la vida es buena. Lo que verdaderamente ha funcionado para mí es tener una visión de un futuro que aún no tengo, que sueño y deseo de una manera grande, que es una visión satisfactoria del futuro para mí. Porque la vida suele ser bastante buena para mí, a menos que no lo sea. Y entonces es una tragedia. Entonces es como, está bien, necesito ir a terapia todos los días y comenzar a transformarme y hacer lo que sea necesario para finalmente sanar. O es como, Dios, hay algo en mi corazón que aún no he vivido en términos de una visión que es más grande para mí, que siento que debo estar viviendo. Ese es un lugar al que quiero atraer. Esa es la única ocasión, aparte de la tragedia o el trauma, en la que seré lo más disciplinado posible. Superaré todos los pensamientos negativos. Haré lo que sea necesario porque es tanto lo que exige una nueva forma de ser. Exige nuevos comportamientos, disciplinas, pensamientos, emociones. Lo exige. Es tan grande que tengo que ser diferente. Tuvimos que hacer las cosas de manera diferente. No puedo seguir haciendo las mismas cosas cómodas. Todas estas cosas diferentes. Tuve que convertirme en alguien distinto. Así que no sé si hay algo más aparte de eso que recomendarías. ¿Sí? Creo que para cambiar a las personas, cambiar el mundo, hacer algo, esa es la forma más alta de motivación porque es la manera más desinteresada y estamos diseñados para ser desinteresados. Y luego, la siguiente forma de motivación se llama motivación por convicción personal, como cuando dices voy a hacer esto, porque dije que lo voy a hacer. Y muchas personas que están motivadas tienen ese tipo de motivación. Pero las personas que tienen esa motivación de misión y deber, naturalmente tendrán convicción personal. Luego está esa siguiente forma de motivación llamada motivación ética, o basada en la moralidad, y se basa en el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, el cielo y el infierno. Ya conoces la historia. Es ética y moralidad, y no es la forma más elevada de motivación, pero sí motiva a las personas. Pero las personas que tienen un propósito muy elevado y tienen una convicción personal, naturalmente tendrán un sentido común de ética y moralidad. Simplemente encajan con eso. Y luego está ese tipo de autoengrandecimiento, la necesidad de reconocimiento, popularidad, fama y todo eso. Esa no es una forma muy elevada de motivación. Requiere mucho. Pero las personas que tienen esa visión, que tienen convicción personal, que tienen esa ética y moralidad, naturalmente obtienen la atención. De hecho, obtienen el reconocimiento. La ciencia dice que la forma más baja, los datos, la investigación, muestran que la forma más baja no es mi investigación, solo investigación en general. La forma más baja es la motivación por dinero, porque es la forma más egoísta de motivación. Y es muy probable que al final no tenga ninguna recompensa para muchas personas. Y entonces tienes esa visión, tienes esa misión, tienes esa gran idea en mente. Y sí, tienes que hacer muchos cambios y hacer las cosas de manera diferente, si vas a expandir tu visión. Solo que necesita ser mejorada, ¿verdad? En el proceso de descubrimiento, el creador siempre querrá salir de la zona de confort de lo conocido y probar algo nuevo en lo desconocido. Y si crees en ti mismo y todo se alinea, realmente funciona. Y luego, a partir de esta experiencia, puedes darte cuenta de posibilidades de las que nunca habías sido consciente antes. A menos que tengas la experiencia. Ahora puedes soñar en grande. Claro, claro.
Mencionaste el dinero por un momento. Creo que muchas personas vivimos en un mundo material donde el dinero es necesario. Y creo que muchas personas aquí quieren encontrar maneras de ganar más dinero en su vida. No creo que esta sea una comunidad avara con el dinero, pero pienso que todos probablemente estamos esforzándonos por aumentar nuestros ingresos. ¿Cómo podemos tener una visión hacia una meta de dinero sin que nos haga sentir que es una motivación inferior? ¿Cómo decimos que sí? Quiero ganar más dinero. Quiero más libertad financiera. Pero dijiste que era como un nivel de motivación más bajo. ¿Cómo podemos unir eso a algo más grande para que no sea solo dinero, pero que el dinero también Sí, llegue? hazte muy bueno en hacer algo. Hazte realmente bueno en hacer una cosa. Hazlo muy, muy bien. Lo que sea que hagas, que ames hacer y que hagas realmente bien, será valorado. Y solo haz algo de valor. Haz algo valioso para ti. Los valores se están perdiendo en nuestro mundo ahora mismo. Entonces, no sé, creo que no hay nada malo con el dinero. Quiero decir, si tienes la creencia de que el dinero es malo, tendrás que superar eso. No creo que haya nada de malo en tener riqueza. No es bueno ni malo. Es simplemente una experiencia que quieres tener. Y las personas que manifiestan ese tipo de abundancia, lo siguiente que hacen es que quieren marcar la diferencia. Quieren contribuir de alguna manera. Han llegado a ese nivel. Y ahora hay otro nivel para ellos. No sé si alguien aquí ha experimentado esto o lo siente en este momento, o si todos se sienten completamente tranquilos al hablar de dinero, tener dinero o no tenerlo. Pero si por alguna razón alguien siente estrés con el dinero, siente que no tiene suficiente. Se siente ansioso cada vez que lo recibe. Nunca quiere gastarlo. Siempre lo está contando. Es solo una sensación de ansiedad. Se siente bien cuando lo recibe, pero luego tiene miedo. ¿Cómo puede alguien tener una nueva emoción hacia el dinero cuando llega, cuando se va, cuando no está llegando? Tienes que mejorar tu modelo. Quiero decir, tienes que mejorar tu comprensión sobre el dinero. Es decir, el dinero es una relación. Y ten una buena relación con el dinero. Así como tienes una gran relación con cualquier cosa, ten una gran relación con el dinero y haz que sea el efecto secundario de tus valores. Haz que sea el efecto secundario de quién eres. Y sí, tendrás que dedicar tiempo. Entonces, una persona rica nunca sentiría escasez. A menos que realmente lo deseen. Pero la persona que tiene el dinero o está preocupada por gastarlo, estoy seguro de que no es el dinero. Estoy seguro de que es la emoción a la que están adictos, y están usando esa situación de dinero para reafirmar su adicción a esa emoción. Se están volviendo adictos a una vida que ni siquiera les gusta. Eso es una mala gestión de la atención y la energía. Tienen que actualizar su base de conocimientos. Y así quieres volverte Dilo de rico. nuevo. ¿En serio Lee qué? un libro sobre una persona rica, alguien que se hizo rico. Lee un libro. Alguien lee libros. En realidad, lee un libro sobre una persona rica y memoriza las características de cómo ellos, todos los fracasos que tuvieron, todas las pérdidas. Eso debería ser lo que te inspire a volverte rico. Ellos se hicieron ricos. Recuerdo estar sentado con un hombre muy rico en Manhattan, graduado de Harvard. Le daba clases a sus hijos. Era un tipo muy original y era súper rico. Llegaba tarde a este almuerzo, estaba en el taxi, salté del taxi y empecé a caminar. Y él estaba comiendo una hamburguesa. Él estaba esperando y yo llegué tarde y tenía hambre. Así que estaba comiendo y yo entré y él dijo, «Te compré una ensalada». Y él estaba masticando su hamburguesa y me dijo, mientras comía con la boca llena, «Hoy he perdido todo lo que poseía». Y yo estoy como... Y me miró realmente sorprendido y dijo, «¿Qué? ¿Vas a comer? Yo soy riqueza. ¿De qué estás hablando? Lo recuperaré en unos días». No significó nada. Wow. Entendió cómo hacerlo. No fue una pérdida para él. Fue una lección.
Él simplemente estaba volviendo al juego otra vez y por supuesto lo hizo. La mayoría de la gente estaría estresada o Él dijo, nerviosa. soy Wolfhunk. Sé cómo hacer esto. Sé cómo ¿Qué hacerlo. pasa con las personas que lo pierden todo? Sí, por supuesto. Son el poder del mundo. Perdí mis $1,000. Eso es todo lo que tenía. ¿Cómo dicen que soy? Esto es un momento interesante para estar vivo, ¿no? Es un momento muy interesante para estar vivo. Hay muchas cosas sucediendo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo haces tú? Mantente alejado de la supervivencia. Sí, Quiero decir, esa es realmente la pregunta. no te metas. Mantente al margen. ¿Cómo te mantienes fuera de la supervivencia? Porque vivir en estrés, ¿es vivir en supervivencia? Y el estrés se crea cuando no puedes predecir algo. No puedes controlar algo o tienes la percepción de que algo va a empeorar. Y hay un sistema de alarma que inmediatamente está integrado en nuestra biología, que nos hace prepararnos para esa amenaza o ese peligro. Y esa excitación es un despertar, y el cerebro entra en un estado de superalerta. Ahora toda nuestra atención está en nuestro cuerpo. Toda nuestra atención está en nuestro entorno. Toda nuestra atención está en el tiempo, en la separación, ¿verdad? Comenzamos a concentrarnos. Entonces ahora tenemos que seguir las reglas de la física newtoniana. Y eso significa que tienes que esforzarte más. Tienes que trabajar más. Tienes que hacer algo distinto para conseguirlo. Muchas personas están en un estado de estrés, en ese estado de supervivencia. Nadie es importante excepto tú. Te vuelves muy ensimismado, muy autocomplaciente. Todo se trata del yo. Y luego hay una historia que va con eso. Entonces no hay una respuesta fácil para la persona que ha perdido todo, excepto superar la emoción. Porque si no puedes superar la emoción, no puedes superar ese problema. Y ya sea justificada o no, válida o no, la única persona a la que esos químicos, esas emociones, están dañando, eres tú. Y está desregulando tu sistema nervioso autónomo. Y las personas se vuelven adictas a la excitación de esas emociones. Y como con cualquier cosa, puedes tener un mal viaje o una sobredosis. Y en realidad, puedes desestabilizar tu cerebro y tu cuerpo solo por pensar. Literalmente te vuelves adicto a tus propios pensamientos. Y los efectos de eso a largo plazo presionan los botones genéticos que crean enfermedades. Entonces el pensamiento influye en nuestra genética, lo que podría crear enfermedades o podría crear sanación. Eso es exactamente lo que descubrimos. Descubrimos que si enseñas a una persona a dejar de pensar de esa manera y de producir esos sentimientos, ya no estás debilitando el cuerpo con tu propio pensamiento. ¿Qué tan débiles estamos haciendo nuestros cuerpos con un pensamiento de bajo nivel? ¿Realmente cuánto nos impacta biológicamente? No sé qué es el pensamiento de bajo nivel, pero puedo decirte que las emociones que se asocian, No es pensar en abundancia, pensar estresado. esas emociones que sientes como enojo, agresión, frustración e impaciencia. Sí, esos. Miedo, ansiedad, resentimiento, celos, envidia e inseguridad. Culpa y vergüenza, desesperanza, impotencia. Todas esas emociones son las emociones que se derivan de las hormonas del estrés. Los efectos biológicos continúan. Cada célula del cuerpo en un estado de emergencia. Cada célula está usando, malgastando toda su energía para la amenaza o peligro en su mundo exterior. Así que mantén eso durante un periodo de tiempo. No hay energía para sanar. No hay energía para crear. No hay energía para proyectos de construcción a largo plazo en el cuerpo, porque cuando vives en emergencia, no es momento de crear. Entonces, el cuerpo comienza a deteriorarse. Romper ese proceso de condicionamiento y hacer que una persona se sienta consigo misma por un periodo de tiempo, donde no esté pensando en su celular o en su TikTok o en las redes sociales o sus mensajes, y se olvidan de todas las personas en su vida. Todas las cosas sobre las que tienen que pensar, todos los lugares a los que necesitan ir. Si pudieran calmar su mente, después de un tiempo dejan de pensar de esa manera. Su biología comienza a cambiar
y naturalmente ya no activan esos mismos centros hormonales que les hacen sentir esas emociones. Y si inhiben eso, la energía realmente se mueve de manera natural hacia su corazón. Sube directamente allí y el corazón es el centro creativo. Y el corazón, en el momento en que la energía se mueve hacia él, comienza a latir de forma ordenada en lugar de desordenada. Cuando está bajo estrés, es resentimiento, impaciencia. Late desordenadamente. Ahora el corazón puede latir, ahora tiene energía. Y empieza a informar al cerebro, restaura la base. En el cerebro químico, el cerebro límbico le dice al cerebro que el trauma se ha terminado. El pasado ha terminado. Y le dice al cerebro que cree. Deja de vivir en modo supervivencia. Comienza a crear. Y la persona comienza a pensar en diferentes patrones de ondas cerebrales. Son naturalmente creativos. Resulta que si haces eso por un periodo de tiempo, puedes regular al alza los genes. Así como regulaste a la baja los genes al sentir esas otras emociones. Intercambia esas emociones por las emociones elevadas y realmente cambias la expresión de tus genes antes que el entorno. Y si el entorno señala el gen, y lo hace, y el producto final de una experiencia en un entorno es una emoción, al sentir esa emoción, estás señalando genes antes que tu entorno. Y el cuerpo está literalmente cambiando en ese momento. Haz eso durante 7 días y tu cuerpo parecerá estar viviendo en un ambiente completamente nuevo. Pero tengo 1 o 2 preguntas finales. Serán breves. Sí. ¿Cuántos de ustedes? Solo levanten la mano si son padres. Levanten la mano si son padres. ¿Cuánto afecta nuestra energía, ya sea nuestros pensamientos y nuestra energía, la huella genética de nuestros hijos a medida que crecen? Solo nuestra energía y forma de ser, nuestro pensamiento, nuestras palabras. ¿Cuánto impacto realmente tiene si estamos viviendo en ese modo de supervivencia? Estrés, ansiedad, resentimiento, frustración, pensando. Sí. Todavía no sé cuánto tiempo al día se permite tener eso. ¿Cuánto porcentaje? ¿Es el 10% del día? ¿Es el 50%? Es lo que tú quieras. Es lo que quieras. Exactamente, claro. Pero donde aún puede ser abundante. ¿Cuánto nos afecta sentirnos estresados y ansiosos y, estamos llegando tarde? No tenemos el dinero. Tu padre, tu madre. ¿Cuánto de eso realmente hiere a nuestros hijos en el mundo? Esta es una pregunta sencilla para ti. Creo que ser padre es la vía rápida hacia la iluminación. Realmente lo creo. Y los niños tienen neuronas espejo. Y las neuronas espejo son neuronas de empatía. Puedes decirle a tus hijos, dejen de ser un caso emocional. Y observarán tu comportamiento. Ellos observan el comportamiento y las neuronas espejo en realidad emulan el comportamiento, modelan el comportamiento. Entonces, si le estás diciendo a tu niño de 1 año mientras corre por la casa, detente. Una vez que empieza a caminar, no hagas eso. Pon eso abajo. Y cumplen 2 años. Vas a decirles algo y te van a decir que no. Eso lo aprendieron de ti. Sí. Una leona que está enseñando a sus cachorros a cazar, no dice, oye, tengo un plan, reunión. ¿Tú vas por aquí? ¿Tú vas por allá? Ella no hace eso. Ella dice, mírame. Y esos clubes ya están unidos a ella y es sigilosa. Y ella es paciente. Y ella está mirando. Y los cachorros, las neuronas en su cerebro que están disparándose, son las mismas neuronas en la madre. La madre está preparando su cerebro para el comportamiento a través de neuronas espejo, y se comportarán de esa manera. Y los niños, los primeros 6 o 7 años de su vida, sus ondas cerebrales, están en estados cerebrales de muy baja frecuencia, delta, teta y alfa de bajo nivel. Y no hay editor. No hay puerta entre la mente consciente y la mente subconsciente. Toda la información que reciben entra sin editar. Los niños grandes no lloran. Las niñas deben ser vistas y no escuchadas. Lo que sea. Sea lo que sea, entiendes. Esa es la información que está entrando en ellos y realmente los está programando con ciertas creencias sobre sí mismos y sobre la realidad. Y así cuando
Niño que observa a una persona viviendo en estrés y en modo de supervivencia. Con el tiempo comenzará a producir las mismas emociones que se generan al ver a sus padres pasar por el mismo trauma, el mismo evento o percepción de la vida en sí misma. Y entonces ahora se necesita un poco de esfuerzo para que esa persona haga el cambio por sí misma o cuando la familia cambia. Entonces, cuando una persona puede cambiar en la familia, permite que otras personas cambien en la familia. Sí. No tienes que regresar a tu vida y decir que necesitas ser menos adicto a las emociones y que necesitas dejar de activar los mismos genes de la misma manera. Deja de hacer que tu corazón sea incoherente, sabes que eso no es bueno para ti. Entonces, eso no es lo que la gente necesita. Necesitan que tú seas el ejemplo. Sí, tienes que entrar, vas a regresar a tu vida después de este evento en un estado de grandeza. Y cualquiera que sea ese modelo para ti, tienes que mostrarles cómo se ve. Te garantizo que si haces eso, querrán saber lo que sabes. No es la enseñanza, no es lo que estás diciendo. ¿Verdad que cuanto más tiempo, más eres quien eres? Algo es diferente. Y así con los niños, son el camino rápido hacia la iluminación y modelan comportamientos. Así que si quieres enseñar a tus hijos a ser más inteligentes emocionalmente, creo que es lo mejor que puedes enseñarles. Cómo acortar sus respuestas emocionales ante ciertas personas y ciertas cosas. Enséñales eso haciéndolo con ellos. Al hacerlo con ellos, te garantizo que tendrás un amigo para toda la vida.